Compañeros, buenos días, buenas tardes, buenas noches. De acuerdo a cuando ustedes estén reproduciendo este video. El motivo del video de hoy es para platicarles un poquito y para ver el primer tema del módulo 4. Les voy a leer pues básicamente algunos temas que vamos a ver. De todas maneras, en el grupo de WhatsApp les voy a enviar el archivo del módulo 4. Y bueno, antes de empezar, pues vamos a platicar de qué es este video, para qué sirve. Bueno, el video es para los alumnos que están cursando el cuarto semestre. La materia es inglés 3 y vamos a ver, vamos a platicarles un poquito de el módulo 4 y el primer tema del módulo 4. ¿Sale? Entonces, bueno, les voy a leer un poquito de qué trata el módulo 4. El módulo 4 se llama Historias y Anécdotas. Vamos a tratar de convertirlo o de tratar de aprender a cómo platicar anécdotas, cómo platicar historias. Casi todo el módulo hablamos en pasado. También tenemos algunos temas que tenemos para mejorar nuestro vocabulario, como deportes usuales e inusuales, leisure activities, actividades de ocio, adjectives, nouns and verbs related to telling stories, past simple and past continuous all forms, family and social life, formal and informal expression, preposition past, along, over, walk, go, talk, across, rural and urban landscape, eco activities, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, pues se los voy a mandar para que lo anoten, para que lo tengan, que vamos a ver durante las próximas semanas. Y lo más importante es platicar un poquito. Bueno, el motivo principal del video es para platicar un poquito entre ustedes y nosotros de qué es esto del primer tema del módulo 4, ¿correcto? En este caso vamos a hablar de Simple Past, ¿sale? Es un tema muy sencillo. Ya los compañeros que ya habían estado conmigo ya habíamos platicado un poquito, pero vamos a reafirmar, vamos a platicar otra vez. Y pues espero no tengan dudas. Si tienen dudas, pues vamos a platicarlo, ¿sale? Entonces les pongo el apunte y vamos a ir revisándolo como estamos acostumbrando, ¿correcto? Dice past simple all forms. Dice, hay muchas maneras de hablar del pasado en inglés, pero el pasado simple es la forma más común o la más básica, ¿correcto? Usamos el pasado simple para acciones completas en el pasado. ¿Qué quiere decir esto último de acciones completas en el pasado? Son acciones que empezaron y terminaron en un momento determinado. Que ya sucedieron, que no están volviendo, que no van a volver a empezar, ni pasan nada más, para hablar de cosas que ya sucedieron. Dice, el periodo de tiempo en estas acciones no es importante como en el español. En el pasado simple hay verbos regulares y verbos irregulares. De hecho, hace algunas clases, cuando hablamos de regular and irregular verbs, platicábamos de cuál era la diferencia. Que mientras los regular verbs únicamente para conjugarlos en pasado solamente poníamos de o ed al final, y el problema de la pronunciación, los irregular cambiaban por completo, ¿correcto? Dice, bueno, vamos a seguir con el apunte. Dice structure, de estructura. Affirmative sentences, frases afirmativas. Únicamente hay que poner el sujeto más un verbo en pasado para expresar una acción en pasado simple. En este caso, she was a doctor. La palabra was o el verbo was es el verbo to be conjugado en pasado. Acuérdense que el verbo to be para pasado, bueno, para presente simple o para presente continuo, lo utilizamos en am, is o are. ¿Correcto? Soy, es o son. ¿Correcto? Acuérdense también que el verbo to be significa ser o estar. Para pasado lo vamos a conjugar como was y were. ¿Cuándo va was y cuándo va were? Was es para hablar únicamente para la primera y tercera persona singular. Yo, ella, él, alguna cosa. Y were para todos los demás. Segunda persona en singular, you were. Primera persona en plural, we were. Segunda persona en plural, you were. Y tercera persona en plural, they were. ¿Correcto?
Es para hablar de cosas que fueron, que pasaron, ¿correcto? Únicamente para eso. Por ejemplo, the keys were in the drawer. Las llaves estaban en el cajón. I wanted to dance. Yo quería bailar. Aquí ya no es el verbo to be, únicamente es el verbo want en pasado. En este caso es un verbo regular y únicamente le ponemos ed al final y cambia la pronunciación. I wanted to dance. Yo quería bailar. They learned English. Ellos aprendieron inglés. Correcto. We believed him. Nosotros le creímos. I bought a new car. Yo compré un coche azul. Esta última frase, I bought a new car, nos estamos refiriendo del verbo comprar. El verbo comprar es un verbo irregular que cambia por completo de su conjugación al pasado. ¿Correcto? Vamos a hablar de negative sentences. To be, bueno, aquí hay dos maneras de hablarlo. Vamos a ocupar dos formas básicas. En este caso, con el verbo to be, was o were más not, para indicar, por ejemplo, she wasn't a doctor. Ella no era una doctora. The keys weren't in the drawer. Las llaves no estaban en el cajón, ¿correcto? Después, para todos los demás verbos que no vamos a utilizar el verbo to be, vamos a utilizar el auxiliar did. En este caso, para el negativo, el auxiliar did not o su contracción didn't, ¿sale? Y después vamos a utilizar el verbo en infinitivo. Acuérdense que el verbo en infinitivo era con únicamente en su forma simple, ¿correcto? Por ejemplo, I didn't want to dance. Yo no quería bailar. They didn't learn. Ellos no aprendieron inglés, ¿correcto? Entonces acuérdense, siempre que quieran hablar en negativo para pasado simple, vamos a utilizar el auxiliar didn't o el auxiliar did not, como ustedes lo quieran poner, decir o escribir, más el verbo principal, el verbo del que se trata, en su forma simple, ¿correcto? En este caso, para la primera frase son dos verbos. Acuérdense que cuando hablamos con infinitive verbs, con ing o con el prefijo to, podíamos ocupar dos verbos, pero el principal era el que estaba anterior de la preposición, ¿correcto? Vamos a ver más ejemplos. We didn't believe him. Nosotros no le creímos. I didn't buy a blue car. Yo no compré un coche azul. En frases negativas, el verbo va en pasado, el verbo auxiliar, en este caso el verbo did, que es el pasado del verbo do. Y el verbo principal se queda en infinitivo, ¿correcto? Para interrogative sentences o frases interrogativas para preguntar algo, igual, es la misma mecánica. Primero empezamos con el auxiliar, después ponemos el sujeto y después ponemos el complemento. No se nos olvide poner al final el question mark, el signo de interrogación. Por ejemplo, estamos hablando del verbo to be. Acuérdense que el verbo to be únicamente was y were para estuvo, estuve, estuvo o estuvimos, ¿correcto? O fuimos, we were partner in the school. Nosotros éramos compañeros o éramos amigos en la escuela. We were neighborhood when I live in Canada. Nosotros éramos vecinos cuando yo vivía en Canadá, ¿correcto? Realmente el objetivo de la clase es sí escribir en oraciones en pasado simple, pero en su mayoría vamos a tratar de escribir con oraciones mucho más complejas, con decir un poco más de cosas, únicamente nada más las básicas. Pero bueno, vamos a seguir. Para todos los demás verbos que no son el verbo to be con was y were, vamos a auxiliar el auxiliar to do en pasado, en este caso did, más el sujeto, más el verbo principal en infinitivo, todo lo demás y el signo de interrogación. Por ejemplo, did you want to dance? ¿Querías bailar? Did they learn English? ¿Ellos aprendieron inglés? Did you believe him? ¿Tú le creíste? Did you buy a blue car? ¿Tú compraste un coche azul? ¿Correcto? Entonces, acuérdense también que las preguntas, siempre que ocupemos un question word, por ejemplo, quién, dónde, cuándo, en dónde, a quién, para qué, por qué,
va a ir al principio de la oración. Si no existiera, empezamos directamente con el auxiliar did, correcto, pero esa es la regla gramatical para todas las preguntas en inglés. Si existe un question word, primero el question word, después el auxiliar del que estábamos platicando y después el sujeto, ¿correcto? Ok, usos. ¿Cuántos usos vamos a tener? Me parece que son 5, vamos a revisarlos. El primero, el pasado simple se utiliza para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó en el pasado. Generalmente lo usamos con adverbios de tiempo como last year, yesterday, last night, last month, I don't know. You can tell whatever you want, but these adverbs of time in the past, only in the past. Por ejemplo, vamos a hablar de ejemplos. Tom stayed at home last night. Tom se quedó la anoche en casa. Kate worked last Saturday. Kate trabajó el sábado pasado. I didn't go to the party yesterday. Yo no fui a la fiesta ayer. Did they go to school this morning? ¿Se fueron a la escuela caminando esta mañana? ¿Correcto? Eso son oraciones únicamente en pasado simple. Uso número 2. Se usa el pasado simple para una serie de acciones en el pasado. Por ejemplo, I received the good news and immediately called my husband. Recibí la buena noticia o las buenas noticias y inmediatamente le llamé a mi marido. ¿Correcto? He studied for an hour in the morning, worked afternoon and didn't return to home until 10 at night. Él estudió una hora en la mañana, trabajó toda la tarde y no regresó a su casa antes de las 10 de la noche. ¿Correcto? El siguiente uso. También lo usamos para acciones repetidas o habituales en el pasado. They always travel to Cancún for vacations when we were young. Nosotros siempre viajábamos a Cancún para vacaciones. Siempre cuando nosotros éramos jóvenes. ¿Correcto? He walked 5 kilometers every day to work. Él caminaba 5 kilómetros cada mañana o todos los días para ir a trabajar. ¿Correcto? 4. Lo usamos para narraciones o acciones de periodos de largo tiempo en el pasado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues básicamente es para hablar, para decir cosas que pasaron durante mucho tiempo, por un periodo de tiempo prolongado, estuvieron sucediendo o sucedieron y podemos referirnos. Esto básicamente lo podemos encontrar en artículos, en cosas explicativas, en algunos libros de historia, o si nosotros queremos narrar alguna historia también la podemos utilizar. Por ejemplo, I worked for many years in the museum. Yo trabajé durante muchos años en el museo. ¿Correcto? She didn't eat meat for years. Ella no comía nada de carne por años, durante muchos años. ¿Correcto? Hasta que pues lo probó y quiso seguir comiendo. ¿Sale? Until they proved it and she wanted to still eating it. ¿Correcto? Así se podría decir. Y por último, 5. Se utiliza para hablar de generalidades o hechos del pasado. Esos generalidades o hechos es para hablar de historia básicamente. The Aztecs lived in México. Los aztecas vivían o vivieron en México. I played the guitar when I was a child. Yo tocaba la guitarra cuando era un niño. ¿Correcto? Esa básicamente son los 5 usos básicos. Acuérdense, una cosa concreta que pasó durante un periodo de tiempo en el pasado y lo acompañamos con adverbios de tiempo. Por ejemplo, last year, yesterday, last night. ¿Correcto? La segunda, el pasado simple para una serie de acciones en el pasado. Podemos hablar de una rutina o de algunas cosas que hicimos en un día determinado y escribirlos. Ya únicamente vamos a poner el sujeto en la primera
en la primera frase y las siguientes frases las podemos separar con una coma o podemos no incluirla, pero ya se infiere que hablamos del mismo sujeto únicamente poniendo un nuevo verbo y seguir platicando de la rutina o de lo que hizo o no hizo alguna persona. ¿Correcto? Después la tercera, también lo usamos para acciones repetidas o habituales en el pasado. También lo podemos utilizar para algo que se solía hacer, no como habits, porque habits in past utilizamos la expresión used to. Este sería para acciones repetidas o habituales, pero no como un hábito, ¿correcto? 4. Lo usamos para narraciones o acciones de periodos largos en el pasado. Ya lo vimos, durante mucho tiempo se pasa alguna acción, entonces pues lo escribimos en pasado simple. Correcto. Y por último, para generalidades o hechos en el pasado, algo que pasó en la historia durante mucho tiempo. Correcto. O hace mucho tiempo. Correcto. ¿Cuál es la actividad? Ok, exercise. Let's talk about simple past. Tú tienes to write, tú tienes que escribir 10 sentences using simple past. Simple past. You can choose the use you want. ¿Correcto? Este video es del 4 de mayo. Me lo puedes entregar hasta el 5 de mayo a mi correo electrónico, ya saben. Hasta las 15 horas. Correcto. Y ya saben, bueno, no les he platicado cómo vamos a funcionar. Bueno, ya saben, ya lo han visto. Bueno, vamos a platicar de qué es lo que tienen que hacer en este video. Pues ya saben, ya lo han hecho varias veces. Acuérdense que yo estoy viendo y estoy revisando si realmente están viendo el video. ¿Cómo lo puedo verificar? Pues con las vistas del video, pero para ser más específico, estoy pasando lista. ¿Cómo estoy pasando lista? Con sus comentarios. Tienen que poner en los comentarios del video su grupo, y su nombre empezando por apellidos. ¿Correcto? Yo les voy a tomar la lista de quién sí lo vio y quién escribió su nombre y puso su grupo, pero ahora le van a poner para realmente yo darme cuenta de que se quedaron hasta el final. Van a utilizar después de su nombre el hashtag y el hashtag, el símbolo de gato CCCN COVID-19, ¿correcto? Ustedes le van a poner después de su grupo y de su nombre empezando por apellidos el hashtag gatito CCCN COVID-19. Yo así les voy a pasar lista. Esto se los voy a ir cambiando el hashtag que vamos a utilizar para que vean, para que se queden hasta el final y puedan ver el video. Ya saben que pues yo estoy al pendiente de cualquier duda o comentario que tengan al respecto de lo que explicamos el día de hoy, a través de los grupos de WhatsApp que tenemos, en el que ahí compartimos, pues ahora sí que dudas, o si no, en el personal también yo les puedo atender. Ya saben que estoy al pendiente de ustedes, en que les puedo ayudar si están realizando uno. A veces me tarda un poquito, pero trato de no tardarme mucho. Dale, compañeros, cuídense mucho y nos vemos mañana por acá.